Más o menos a principios de los años 90, llegó a México algo que se le llamó en ese momento se le llamaba la bendición de Toronto, ¿no? Nosotros, ya las iglesias pentecostales en esos tiempos, su alabanza era un poco movida y déjeme decirlo de esa manera, un poco escandalosa, ¿no? Sin embargo, en ese momento les digo algo que le llamaron la bendición de Toronto, y entonces empezó a llegar a las iglesias históricas como las iglesias bautistas o metodistas. Entonces esa alabanza, ¿no?, que brincaban, saltaban, entre el mundo bautista se hizo una controversia de si eso era correcto o no. Y entonces allá en la convención empezaron a pelear, unos que sí era correcto, otros que Dios estaba lanzando un nuevo, un viento del Espíritu Santo, y ¿no? Se iban al Antiguo Testamento, y no, es que en el Antiguo Testamento había que alabar con pandero y danza, y la verdad es que solo causó división, hermanos, al final del día, ¿no? Y si somos honestos, el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Vamos a ser honestos. ¿Cómo debemos de alabar, hermanos? El Nuevo Testamento, que es quien nos da los lineamientos de la vida de la iglesia, pues no nos dice. Esa es la realidad. No nos dice nada. Digo, esto no es para que mañana, ¿verdad?, Dianita empiece a brincar y a saltar en el coro, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo dice. No lo dice. Y este pasaje, hermanos, nos habla de cómo distinguir el bien del mal. Cómo distinguir las cosas que son correctas de las cosas que son incorrectas. Hay asuntos, hermanos, que la Biblia dice claramente, sin lugar a duda, que son pecado. Hay asuntos que no hay duda, son pecado. La fornicación, claramente en este pasaje, más adelante del versículo 2 y versículo 13, donde hoy nos vamos a centrar, claramente dice que es un pecado. Matar es pecado, robar es pecado, mentir, chismear, la fornicación, son pecados que claramente la Biblia dice que son pecado. Punto. Allí no tenemos que discutir. El asunto de lo que hablamos aquí es de aquellas áreas grises. Aquellas áreas que la Biblia no dice nada, que si yo busco en la Biblia no dice absolutamente nada, o por lo menos en el Nuevo Testamento, porque a veces vamos al Antiguo Testamento, y ahorita lo leímos en Gálatas 5:4, dice, si alguno se circuncida debe guardar toda la ley. Esa es la regla del Antiguo Testamento. Tú quieres observar algo del Antiguo Testamento, lo tienes que observar todo. O sea, si tú vas a agarrar el Antiguo Testamento y la ley, entonces tienes que observar todo, no usar tejido de tejido de dos hilos, todas las reglas del Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, claro que lo podemos usar y claro que nos enseña ciertos principios, pero la realidad es que lo que a nosotros nos marca como cristianos lo correcto de lo incorrecto es el Nuevo Testamento directamente. Él nos habla a nosotros. Y hermanos, hay muchos asuntos que la Biblia no habla. Bailar es malo. Ir al cine. Hay cristianos que dicen que ir al cine es malo. Beber. Si somos honestos, hermanos, el Nuevo Testamento no dice nada de la bebida. Dice, no os embriaguéis con vino. Bueno, es claro que embriagarse no es lo que dice la Biblia, pero beber. Y mire, hermano, vamos a ver cómo tratar con estas áreas grises. Hay áreas grises que no son claramente definidas, no dice claramente el Nuevo Testamento qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, sí hay principios que nos van a decir claramente si podemos o no. Porque a veces se me acercan y me dicen, pastor, ¿es correcto hacer esto? Y la verdad es que es un área gris. ¿Es correcto hacer aquello? Y hermano, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta la hace Pablo. La pregunta correcta la hace Pablo. La pregunta correcta es, ¿conviene?
No me digas si es correcto, si es pecado, si es impecado o no es pecado. La pregunta correcta es, ¿esto conviene? Y les voy a decir por qué, hermano, porque todos tendemos a justificar nuestros pecados. Esa es una tendencia natural del ser humano. Todos tenemos la tendencia a justificar nuestros pecados. Y esto es lo que estaban haciendo los corintios. Allá en Corinto, los pecados sexuales y la perversión sexual era algo que hoy, hermanos, con todo y que nos asustamos, era peor. Yo creo que peor que en esta época. La homosexualidad era todavía más aceptada de lo que es aceptada hoy. Y toda clase de perversiones. Y entonces los corintios querían justificar sus pecados sexuales. Ya vimos allí en el capítulo 5 que Pablo está corrigiendo un pecado sexual muy específico que era un incesto. Pero había muchos otros pecados. ¿Y saben cuál era la justificación de los corintios? Él mismo, Pablo, menciona la justificación de los corintios. Ellos decían, oye, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, ¿no? Lo podrían decir los corintios, el sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. ¿Qué querían decir ellos? ¿Qué querían? ¿Cuál era la justificación de los corintios? Que son necesidades físicas. Por lo tanto, tenemos que satisfacerlas. No era algo tan importante. Fíjense, eso era lo que decían los corintios. Oye, si no es importante lo que como, porque finalmente es un asunto físico y del cuerpo, pues tampoco mi vida sexual, pues, es una necesidad física, ¿verdad? Es una necesidad del cuerpo, pues démosle gusto al cuerpo, ¿ok? Este sería el argumento. El vientre, el cuerpo para ¿cómo se llama? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. El sexo para el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo para el cuerpo. Y el cuerpo para el sexo. Esa era la justificación de los corintios. Y entonces Pablo les dice, hey, nada más que no te me equivoques, cuidadito. Esto es exactamente lo que va a corregir Pablo. Pablo le dice, Dios diseñó el cuerpo para sí mismo. Dice, pero tanto el uno como el otro, ¿ok? Tanto el cuerpo como las viandas los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Claramente Pablo les está explicando esto. Cuidado, tu argumento no es correcto, es lo que les está diciendo Pablo a los corintios. El cuerpo es para el Señor. Este cuerpo, hermanos, no es temporal. Pablo no permite este argumento porque el cuerpo es del Señor. Dios no lo entregó. Este cuerpo que tengo ahora, Dios me lo prestó, hermanos. Yo solo soy mayordomo de mi cuerpo. Yo soy mayordomo de este cuerpo. El cuerpo es temporal, el cuerpo no es temporal. Dios lo hizo para sí. La Biblia dice, y Pablo nos va a decir más adelante, que este cuerpo va a ser transformado. Qué bueno, ¿no? Imagínense, con este mismo cuerpo no, pero este cuerpo que tengo hoy va a ser transformado. El cuerpo es eterno, el cuerpo es para el Señor. Adelantito nos va a decir que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no es, bueno, espérame, es que es mi cuerpo y tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, como este cuerpo tiene sus necesidades, pues entonces tengo que satisfacer sus necesidades. No, cuidado, cuidado, no es así. No es así, les dice Pablo. Pero el asunto, hermanos, es que los corintios, como nosotros, muchas veces queremos justificar nuestro pecado incluso con la Biblia misma. Y esto es lo que decían ellos. Oye, Pablo, si
Antes los judíos tenían que comer ciertas comidas y tenían que comerlo de cierta manera, y hoy tenemos libertad, hoy puedo comer lo que sea, porque también va a hablar de lo sacrificado a los ídolos, y los corintios comían de esto. Y si tenemos esta libertad, y al final el cuerpo para el vientre y el vientre para las viandas, digo, las viandas para el vientre para las viandas, pues entonces el sexo es igual. No, por supuesto que no. Y entonces Pablo nos va a explicar, nos va en este pasaje, cuáles son las preguntas correctas que tenemos que hacernos frente a todas estas áreas grises que podemos encontrar en nuestra vida. Porque hay un montón de áreas grises. La Biblia hay muchas cosas que nos dice claramente que es pecado. No es si esto es bueno, ¿sí? No es si esto es pecado o no es pecado, es qué tiene de bueno. ¿Cómo distinguir cuando no estamos ante algo que claramente enseña la Biblia? ¿Por qué es esto, hermano? Porque la cultura cambia. Los romanos no conocían muchas drogas. Hoy hay drogas sintéticas, ¿no? Sí creo que conocían alguna que otra droga. Ya los romanos conocían el cannabis, creo, no estoy seguro. Pero hoy conocemos muchas otras drogas, ¿sí? La cultura cambia, y los cambios afectan la cultura en la que está inmersa la iglesia. Pero lo que no cambia, hermanos, son los principios de Dios para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y debemos tener cuidado, porque hay tres tendencias que tienen los seres humanos. La primera es, tendemos a justificar nuestro pecado. La segunda es, hacemos las preguntas incorrectas. Pero la tercera, hermanos, y la más importante, es que todos tendemos a abusar de la gracia de Dios. Esa es una tendencia de nosotros como seres pecadores. A decir, no, bueno, esto no es tan malo. Bueno, yo creo que esto es correcto, ¿no? Yo creo que esto está bien. Mi marido me golpea, pero pues es que es un poco enojón. Todas las parejas tienen problemas, hermano. Eso me he encontrado ahora en consejería. Vienen mujeres golpeadas y bueno, es que pues todos tienen problemas, y pues bueno, es que pues así es, oiga, hermana, pero sí está consciente que la golpee es claramente una violación de la palabra de Dios. No, pero es que y esto es justificarnos, hermanos. Esto es abusar de la gracia de Dios. Y esa es una tendencia que tenemos, de abusar de la gracia. Y cuidado, lo acabamos de leer, Gálatas 5:13. Lo acabamos de leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados, hermanos. Hemos sido llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad, pero esta libertad no es licencia para matar o licencia para pecar. Primera de Pedro 2, un poquito ahí más adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, fíjese bien, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta libertad, hermanos, es para servir al Señor. Antes éramos esclavos del pecado. Antes el pecado nos tenía en esclavitud y no éramos libres para servir al Señor. Incluso, aún siendo inconversos, puede ser que pensáramos servir al Señor, pensáramos dentro de una religiosidad que podíamos servir al Señor, pero el pecado nos lo impedía.
Éramos esclavos del pecado. Ahora que usted ha creído en Cristo, ahora que el Señor Jesucristo es su Salvador, ahora que el Señor Jesucristo ha venido a su vida, usted y yo tenemos libertad, pero cuidado, esta libertad no es para la carne. No es para darle rienda suelta a la carnalidad de nuestras vidas. No. No. Y miren, le voy a decir algo que es muy importante antes de entrar a las preguntas correctas que nos debemos de hacer, hermanos, ante una situación que está en esa parte gris. Como les decía, hay cosas que son abiertamente un pecado. La fornicación es un pecado. Robar es un pecado. Golpear es un pecado. Mentir es un pecado. Punto. Eso no lo voy a discutir con usted, hermano. Simplemente nos remitimos a la Biblia y tan tan. Pero hay una serie de asuntos que no son tan claros. Pablo nunca dio marcha atrás en cuanto a la libertad en Cristo. Fíjese bien, Pablo, la carta a los Corintios está corrigiendo a una iglesia que tenía 7 asuntos que tenía que corregir. Era una iglesia tremendamente carnal, era una iglesia en donde se estaban dando todos los pecados y Pablo tiene que estar corrigiendo. Sin embargo, nunca dio marcha atrás en la libertad, porque ese es el peligro cuando corregimos. Es una tendencia natural, hermanos. Es más, así le tenemos que hacer con nuestros hijos. Yo le doy libertad a mi hija, ¿verdad? Si esa libertad abusa de ella, si esa libertad ella hace algo con esa libertad que no es correcto, ¿qué es lo que hago? Le acorto la cadena, ¿no? Le quito esa libertad porque, todavía no está preparada para esa libertad. Le acorto la cadena, ¿verdad? La castigo, le pongo límites, lo que sea, pero le acorto la cadena o la cuerda, como quieran llamarle. Y entonces otra vez vuelvo a dejar que se vaya la cadena. Y si ella es capaz de manejar esa libertad, yo le voy dando. Pero eso es natural en los padres. Eso no es natural en la iglesia. Porque cada vez que hacemos algo malo, cada vez que algo malo sale en la iglesia, la tendencia que tenemos es empezar a querer controlar la espiritualidad de los demás. ¿Y cómo queremos controlar la espiritualidad de los demás? Con reglas, leyes. Empezamos a levantar, esto es malo, esto es pecado, esto no se debe hacer. Y hermanos, eso no es correcto. Y lo hacemos los pastores, pero lo hacemos la congregación también. Y entonces empezamos a voltear a ver, ¿no? Hablaba con mi hermano Ricardo la semana pasada y me decía, oye hermano, es que yo quiero ponerme de pie mientras cantamos. Le digo, hermano, ponte de pie. No, pero es que dicen desde acá que sentados. Bueno, hermano, pues, pero tú ponte de pie, pues tienes libertad en Cristo para hacerlo. ¿No? ¿Sabe cuál es el problema? Le voy a decir cuál es el problema. Que él se pone de pie y decía mi papá, lo que hace el chango hace la changa y después los changuitos. Él se pone de pie su esposa, el de atrás dice, ay, ya se pone de pie el de atrás, luego sigue el de allá, cuando se ponen de pie. Y si yo me quedo sentado, mira el pastor, nada más, qué horror, todos de pie con mucho respeto, qué irrespetuoso es el pastor, ve nada más ahí sentadote, porque me lo han dicho, hermanos, no les estoy mintiendo. ¿Es bueno ponerse de pie? ¿Es malo? No. ¿Es bueno estar sentado? ¿Es malo? Perdóneme, pero no. ¿Sabe cuál es mi ideal? Le voy a decir cuál es mi ideal. Que un día a la hora de los cantos, los que quieran se ponen de pie, los que quieran se quedan sentados. Y todos alabamos de la misma manera y tan felices y tan gozosos como todos los días.
¿Ustedes creen que yo quiero que estén sentados, hermanos? Porque me han dicho, es que al pastor no le gusta que nos pongamos. ¿Ustedes creen que yo quiero que estén sentados? Les voy a decir algo, hermanos, en el mejor de los casos me es intramuscular. Lo que sí no me digan es que por respeto a Dios pongámonos de pie, porque eso sí es una mentira rotunda contra la palabra de Dios y se lo demuestro. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Cortamos la libertad del otro. Y entonces nos encanta vivir bajo la ley, como dicen Gálatas. De la gracia habéis caído, ¿verdad? Ahora quieren vivir con la ley, pues ahora la tienen que vivir toda. Y entonces empezamos a poner leyes, reglamentos, y entonces esas leyes y esos reglamentos se hacen la ley y el reglamento para vivir la vida cristiana. Y hermanos, eso es totalmente incorrecto. A ver en la semana, hermanos, de veras, a ver en la semana qué me llega, porque hoy no vengo de traje. Tengo curiosidad. De veras tengo curiosidad, A ver qué me llega, porque siempre me llega, pero no falla. Las reglas, las leyes, los reglamentos, esto no quiere decir que no haya reglamentos administrativos, un reglamento de cómo usar el templo, eso es otra cosa, hermano. Estoy hablando de leyes, de cómo vivir la vida cristiana, de los reglamentos de cómo debemos de hacer la vida cristiana. Estoy hablando de eso. Eso lo único que hacemos es una colección de personas sin personalidad, sin vida, sin chispa, personas muertas, sin gozo, sin propósito, viviendo bajo la ley. Y Gálatas claramente nos dice que ya no estamos bajo la ley. A libertad fuimos llamados, hermanos. A libertad fuimos llamados. Pablo jamás durante toda la carta escrita a los Corintios sale de esta posición de libertad en Cristo. Está corrigiendo a la iglesia, sin embargo, nunca se hace para atrás respecto a la libertad que hay en Cristo. Él no dice, ahora hermanos, para que ya no haya fornicaciones, ahora se van a dividir hombres por acá, mujeres por acá, y no se van a hablar más que a la salida. Ya cuando salgan del culto y de las clases, allá se van a hablar para evitar las fornicaciones. Y entonces si pongo una regla, y cuidadito del hermano que se empieza a hablar entre las clases. Y así evitamos fornicaciones. Y Pablo nunca hace eso. Pablo nunca hace eso, hermanos, jamás. 2 veces lo dice aquí: todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Vivimos bajo la gracia, hermanos, ya no vivimos bajo la ley. Romanos 10:4, fíjese lo que dice. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, y Cristo es el fin de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Esto no quiere decir que agarramos el Antiguo Testamento y lo tiramos. No. El Antiguo Testamento, la palabra dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Toda la Escritura nos enseña, pero ya no estamos bajo la ley. ¿Quiere estar bajo la ley, hermano? Para empezar, le apuesto a que lo que trae puesto está mal. Porque la ley dice que no podíamos hacer vestido de 2 hilos. Y por lo menos lo que trae vestido tiene una parte de plástico y una parte de tela, de fibra natural. Así es que, para empezar, ya estamos mal.
Ya no estamos bajo la ley. Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad. Estad firmes en la libertad. Tenemos libertad. Tenemos libertad. Mientras esa libertad no la usemos para la carne, mientras esa libertad no la usemos para el pecado, tenemos libertad. Ahora, esto no es mío, esto lo aprendí de alguien. Hacernos 7 preguntas bíblicas. 7 preguntas bíblicas para poder distinguir en esas áreas grises. Primera pregunta. Son 7 preguntas que nos van a decir si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto. Si lo que estoy sintiendo es correcto o incorrecto. Si las actitudes que tengo son correctas o incorrectas. Primera pregunta. ¿Esto que hago, esta actitud que tengo, viola algún principio bíblico? Esa es la primera pregunta. ¿Esto que hago, esto que vivo, viola algún principio bíblico? Primera de Juan. Ya me robaron Primera de Juan. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Toda injusticia es pecado. Entonces, el pecado es infracción de la ley. Ya no estamos bajo la ley, hermanos, pero esto no quiere decir que hay cosas que son abiertamente pecado. La ley lo que nos demuestra, hermano, lo que nos muestra es el carácter de Dios. La ley dice: no matarás, porque Dios no es un asesino. No robarás, porque Dios no es un ladrón. El único asesino, el único ladrón es Satanás. No mentirás, porque Dios no es mentiroso. La ley refleja el carácter de Dios. Y si nosotros infringimos la ley, hermano, eso es pecado. No estamos bajo la ley, pero la podemos infringir. Estamos rebelándonos contra el carácter de Dios. Entonces la primer pregunta es: ¿viola esto que estoy haciendo, esta actitud que estoy teniendo, viola algún principio bíblico? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y allí, hermanos, muchas de las cosas que hacemos viola claramente principios bíblicos. Muchas. Porque a veces nos asustamos de lo que vemos que hacen los hermanos, ¿no? Vemos un hermano que se enoja y grita y madre mía, qué barbaridad el hermano. Pero ¿qué tal la envidia? Esa no se ve, hermano, ¿eh? O a veces se ve, pero no muy bien. El rencor, el hablar, el chisme, la murmuración. Y a veces eso no nos asusta tanto, ¿eh? Segunda pregunta: ¿esto que voy a hacer, esto que hago, esta actitud que tenga, esto conviene? ¿No? Pablo lo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Me conviene? Y hermanos, ahí está la otra mitad de lo que podemos hacer. Está la otra mitad, ¿no? Yo empecé a tomar la costumbre de llegar a la casa. Llegaba yo a la casa, llegaba muy cansado, me tiraba en la cama y prendía el Netflix, ¿no? Y generalmente estaba yo viendo una serie, así es que nada más entre las 6 de la tarde, 7 de la tarde y la hora que me iba a dormir, me echaba 4 o 5 capítulos. ¿Me convenía? O sea, ¿realmente me convenía estar viendo
3, 4 capítulos, de cualquier serie, buena o mala, dejemos la serie a un lado, cualquier serie. Es más, la de Jesús el Hijo de Dios. Pero me convenía estar ahí 3 o 4 capítulos, ¿no? Hasta que empecé a dejar apagado, ¿no? Ya llegaba y no prendía la tele porque no me convenía, hermanos. Era perder 1 hora, 2 horas, 3 horas que yo podía aprovechar en algo. Entonces, nada más preguntarnos, ¿esto que hago me conviene? ¿Es bueno para mí? ¿Me ayuda? ¿Me acerca más al Señor? ¿Me hace más espiritual? Tercera pregunta. ¿Esto que hago, este asunto que hago, esta actitud que tengo, es algo que produce adicción? Esa es la tercera pregunta. ¿Esto que hago es algo que produce adicción? Porque miren, hermanos, el Nuevo Testamento no dice nada acerca del alcohol, por ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, bebe un poco de vino por causa de tu estómago. Y aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, y por favor la hago. Saliendo de aquí no vayan a decir allá afuera, es que el pastor Sosa ya nos dio permiso de chupar. No, por favor, no. No es así. Estamos planteando las preguntas correctas, hermanos, que nos debemos de hacer ante cualquier situación o cualquier asunto de nuestra vida. El asunto es un asunto de control, hermanos. La verdad es que ¿quién nos debe de controlar? ¿Quién debe tener el control absoluto de nuestra persona? El Señor Jesucristo. Es el único que debe tener absoluto control de nuestra vida. Si algo o alguien está controlando nuestra vida y no es el Señor Jesucristo, ese algo o alguien tenemos que desecharlo. Miren, muchos grandes predicadores del siglo XIX fumaban. Spurgeon fumaba, no sé si ustedes lo sabían. Charles C. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, fumaba. Ahora, hay que entender el contexto histórico. En ese momento no sabían lo nocivo y lo adictivo que podía ser el cigarro. Recién había llegado de América, cuando llegó a Europa el tabaco fue todo un fenómeno, mucha gente fumaba y no lo veía mal, porque pues no sabían el peligro a la salud y el peligro de adicción que podía ser el cigarro. Hoy sí lo sabemos. Hoy sabemos que el cigarro es mucho más adictivo que la heroína, por ejemplo. Yo le diré, hermano, mejor inyéctese heroína, pero no fume. Es más fácil que salga de la heroína que del cigarro. Digo, si ya quiere una adicción, tontamente usted quiere una adicción, ¿verdad? Si ya anda buscando una adicción, pues mejor inyéctese heroína, hermano, porque es menos adictiva que el cigarro. Es más fácil que salga de la heroína después. ¿Esta cosa me controla? Si controla mi vida, es pecado, hermanos. Si controla mi vida, es pecado. Si algo en este momento controla mi vida, es pecado. Pastor, ¿es malo tomar drogas? Ahí le va. A esto de las drogas. Yo me tomo 6 pastillas diarias. Una para la presión, otra para... O sea, son como 4 así. Más una que estoy tomando para tomar energía. ¿Y esto saben por qué es? Porque tengo un sobrepeso importante. Ya he bajado un poco, pero sigo teniendo sobrepeso.
Dígame en qué me diferencia eso de un drogadicto. Dígame la diferencia. En serio, dígame la diferencia, ¿eh? Ninguna. No hay ninguna, hermanos. Todos hemos tomado drogas legales, déjeme decirlo. Drogas legales. ¿Controla? Tristemente hoy sí. ¿Por qué? Porque no puedo controlar mi glotonería. Pero eso nadie lo ve mal, ¿o sí? Pero no me vean tomando una copa de vino, porque me levantan en una picota, ¿verdad? Allí y me crucifican. Y insisto, no les estoy dando permiso para hacer lo que sea. No, hermanos. Es nada más poniéndonos en contexto. ¿Esto que hago controla mi vida? Porque la verdad y la realidad es que el único que debe controlar mi vida es ¿quién? El Señor Jesucristo. Si una medicina me está controlando, si una forma de comer me está controlando, si una forma de beber, me está controlando, debo dejar de hacerlo. Esa es la realidad, hermanos. Debo dejar de hacerlo. ¿Quién controla nuestra vida, hermanos? La comida, el sexo, el celular, Facebook, la televisión. Y hermano, yo así, palomeamos, ¿no? ¿Cómo le ven? El celular, pónganle una palomita a los que nos controla el celular. El Facebook, márquenlo, hermano. Nos están controlando. Fíjese qué curioso, el mismo capítulo de Proverbios, donde habla acerca de la borrachera, habla acerca de la glotonería. Es el mismo capítulo. No es un asunto de que la comida sea mala. No es un asunto de si el vino es malo. Es un asunto del control que puede tener sobre tu vida. Mi hermano cuando llegó a Francia, llegó a una iglesia, ¿no? Y el pastor le dice, Juan, ¿de dónde vienes? De México. Oye, te invito a comer saliendo, ¿no? Pues era un nuevo de México. Para empezar, su primer choque entra en un bar, ¿no? Dije, bueno, se sentó. Y lo primero que pide el pastor es, creo que una cerveza, una copa de vino. ¿Qué quieres, Juan? Y el otro, ¿no? Venía de aquí. En Francia es lo más normal, En Francia, los cristianos toman una copa de vino o una cerveza, no sé, era algo así. Díganme realmente, ¿qué dice la Biblia? No dice nada el Nuevo Testamento, no dice nada. Pero la pregunta es, ¿esto me hace daño? Digo, ¿esto me controla? Cuarta pregunta, ¿esto que hago, esta actitud, hace daño a otros? Allí un poco adelantito en 1 Corintios 8:8 dice, fíjense lo que dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Esto que hago, esto actitud que tengo, esto que estoy, ¿hace tropezar a otros? ¿Pudiera debilitar la fe de mi hermano? ¿Pudiera hacer tropezar a mi hermano que es débil en la fe, que es nuevo en la fe? Romanos 14:13 nos da un poco más de luz. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que nada es inmundo por sí mismo, en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de tu comida, este es el principio, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Yo puedo tener toda la libertad
de beber, por ejemplo. Toda la libertad, todo el dominio de mí mismo sobre la bebida, todo el autocontrol que no me controla. ¡Ey, cuidado! Pero si esto es ocasión de caer a mi hermano, me debo de abstener. Si esto puede hacer tropezar a mi hermano, hacerlo caer, debilitarlo, contristarlo, entonces, cuidado. Debo de abstenerme. Esa es la cuarta pregunta. Quinta pregunta. ¿Esto que hago, esta actitud, le hace daño a mi cuerpo? ¿Le hace daño a mi cuerpo? Ahí adelantito en 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una carne, una sola carne. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado ese que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo solo soy mayordomo de este cuerpo. Este cuerpo es del Señor y yo solo soy el templo. Yo soy el templo. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo soy mayordomo de mi cuerpo. Si algo le hace daño a mi cuerpo, debería dejar de hacerlo. Y es muchas cosas: el alcohol, la glotonería, el desvelo, tratarlo mal, malpasarnos. Son cosas que le hacemos a nuestro cuerpo. Tampoco caigamos en la exageración, ¿no? Porque entonces ya estamos como la nueva onda de salud y bienestar, ¿no? Entonces ya no comemos grasas, ya no comemos azúcar, ya no comemos esto. Y ahora resulta que antes decían que el huevo era malo, ahora que ya no, que no es tan malo. No es irnos allá, hermanos. Es vivir equilibradamente. Es tener equilibrio, ¿no? Es vivir en un equilibrio. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5, no lo vamos a leer, no tenemos mucho tiempo. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿A qué me refiero? Es equilibrio, hermano. Es equilibrio. Hasta el café, si usted lo toma en exageración, termina dañándolo, ¿no? Si algo es malo para mi cuerpo, debería yo de dejar de hacerlo. Sexta pregunta. ¿Esto que hago, esta actitud, viola mi conciencia? ¿Viola mi conciencia? Santiago 4:17. Desde el 16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Romanos 2:15, hablando de la conciencia. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios nos ha puesto una conciencia. Esta conciencia es la luz roja, ¿verdad? La luz roja que nos dice adelante o no. La luz roja que nos advierte si algo es correcto o incorrecto. Si algo está bien o está mal. Si algo no debo, ¿sí? No debo de hacerlo. Si violamos constantemente nuestra conciencia, terminamos cauterizándola. Si mi conciencia me advierte de algo, debo parar. Porque el Espíritu Santo usa la conciencia para advertirme.
El Espíritu Santo mueve mi conciencia y me dice, se prende ahí un foco y me dice, cuidado, no deberías de hacer esto. A veces la conciencia no es infalible, no es algo realmente malo, pero muchas veces su advertencia es algo que debemos de abstenernos de hacer. Y finalmente la pregunta 7. Si después de pasar, si algo que quiero hacer, pasó la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, 4, 5 y 6, en la pregunta 7 veremos si pasa. ¿Puedo hacer esto con fe? ¿Puedo hacer esto con fe? Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Esta es la pregunta. ¿Puedo participar de algo con la seguridad de que está dentro de los parámetros de la Escritura? Si no estoy seguro, hermanos, si tengo una inseguridad, es que no sé, hermano, no lo haga. No lo está haciendo con fe. No está seguro. No está seguro. ¿No? Miren, yo digo que bailar no es pecado. Yo digo, en la Biblia no lo dice, y tendríamos que ver los principios del Antiguo Testamento donde el pueblo de Dios bailaba, ¿no? Y yo lo paso por las 6 preguntas y pasan las 6 preguntas, pero hay algo que me dice que no. Hermano, y si usted baila, hermano, es usted libre, no, esto no es posición oficial de mi iglesia o de esta iglesia. Bailar puede pasar por las 6 preguntas, pero a mí, hermano, eso es mío, mío. Hay ciertos ambientes de baile donde digo, no estoy seguro. No estoy seguro que esto esté de acuerdo a la palabra de Dios completamente. Pero ese soy yo, hermano, Ese soy yo. Ojo, ese soy yo. ¿Sabe qué? Yo mejor me abstengo porque no lo puedo hacer con fe. Probablemente si mi esposa y yo saliéramos a bailar, tal vez, hermano, pero nunca me he sentido completamente seguro de que bailar sea lo correcto. Hermano, si usted lo hace, hermano, admiro su libertad y tenga su libertad. Es su libertad y la admiro. Yo no. ¿Ok? Y usted no tiene que seguirme, por favor. Es mi libertad. Es la mía. Si en las 6 preguntas anteriores sigo confundido, no lo hago. O sea, si las 6 preguntas anteriores pasa lo que yo hago pasa, y aún así sigo confundido, no lo puedo hacer por fe. Mejor no lo hago. Lo que hacemos no son reglamentos, es vivir bajo los principios eternos de la palabra de Dios. Estos principios nos ayudan a contestar cualquier asunto. Todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña qué es correcto, Padre. Tu palabra nos enseña a vivir de acuerdo a lo que es correcto. Que nosotros violentamos lo que es correcto, Señor, eso es porque somos pecadores. Eso es porque sí, Señor, nosotros reconocemos nuestro pecado y que somos imperfectos y que solo tú eres perfecto y solo tú eres el único santo, Señor. Por eso recurrimos a ti por ayuda, Señor, para poder vivir de acuerdo a los principios de tu palabra. Con la fortaleza para poder vivir, Señor, de acuerdo a estos principios, de acuerdo a esto que tú nos enseñas y poder, Señor, caminar contigo con una limpia conciencia. Gracias, Padre, por todo esto que te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.